Bueno, y a continuación vamos a escuchar a Javier Lesaca. Él es doctor en Historia Contemporánea y actualmente es investigador visitante de la Universidad de Columbia y autor también del libro Armas de seducción masiva. Su ponencia lleva por título Los hackers de la democracia. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Cuando recibí la amable oferta del CCN para participar en estas jornadas, me hice la siguiente pregunta, es decir, ¿qué podía hacer un doctor en Historia, investigador y consultor en comunicación en una sala de cine ante 1000 personas expertas en tecnología y en ciberseguridad? Le estoy dando muchas vueltas a esta pregunta para saber cómo empezar a conectar estos dos mundos que parecen separados y no he encontrado una mejor manera que empezar con un musical. Así que sí, podemos empezar con un pequeño musical para entrar en sintonía todos, por favor. Bueno, vamos a pararlo aquí antes de que nos echemos todos a las barricadas y montemos aquí un serio incidente de seguridad. La canción de los hombres angry, enfadados, frustrados. Estamos en un mundo de hombres frustrados, enfadados. ¿Pero qué más dice la canción? La canción dice que para que la gente vaya a las barricadas se tienen que dar dos circunstancias. Una, que haya gente enfadada, es decir, hombres enfadados, y después que el latir del corazón vaya a la vez que el latir del tambor. Es decir, siempre hay alguien que toca el tambor. Han puesto antes, Javier, el ejemplo de los tercios españoles. Cuando las tropas iban a la batalla, iba primero un señor tocando el tambor para lanzar a la tropa. Siempre ha habido alguien que ha tocado el tambor para canalizar el malestar de la gente para mandarlo a la barricada. La pregunta que quiero dar respuesta hoy en esta jornada es la de ¿sabemos quién está tocando hoy el tambor? ¿Sabemos quién está aprovechando el malestar de la gente, el legítimo malestar de la población, los legítimos hombres enfadados para lanzarlos a la barricada, para lanzarlos a la acción? Esta es la pregunta a la cual quiero dar respuesta. Evidentemente, a ver, sí, esto. Vale, ahora. Evidentemente no estamos en la Francia que describió Víctor Hugo, la Francia de mediados del siglo XIX, con las promesas incumplidas de la Revolución Francesa que se habían visto, digamos, mermadas, no se habían visto cumplidas y la gente otra vez había vuelto a la barricada, pero estamos en un momento confuso. Esto es un índice de confianza de este año, del año 2018, del Edelman Trust Barometer, que indica cuál es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas. Como ven, gran parte de los países que conocemos Occidente, menos del 50% de los ciudadanos confían en sus instituciones públicas. Es decir, tenemos un indicador de que hay angry men. Tenemos hombres enfadados que no creen en sus instituciones públicas. Es decir, uno de los actores que normalmente ha tocado el tambor, las instituciones públicas, ya no toca la música que la gente quiere escuchar. Pero no solo eso, sino que otro de los actores tradicionales que tocaban el tambor tampoco es creíble. Es decir, los medios de comunicación. El mismo índice demuestra que prácticamente la mayoría de los países que conocemos de nuestro entorno, incluido España, menos del 50% de los ciudadanos tampoco creen en los medios de comunicación tradicionales, tampoco siguen la música de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ¿quién está tocando el tambor? Vamos a un ejemplo muy concreto, un caso donde podemos ver angry men de verdad. Estos son dos gráficos que demuestran la situación en Irak en el año 2014, cuando el Estado Islámico todavía no había empezado su expansión territorial. En el gráfico de la izquierda pueden ver los efectos de la crisis del petróleo del año 2014, donde habían tenido mayor impacto en Irak. Donde más subió la pobreza, prácticamente el doble que en otras regiones de Irak, fue precisamente en las zonas donde el Estado Islámico consiguió su mayor avance. En el gráfico de la izquierda pueden ver, es un gráfico de Naciones Unidas, de emergencias sociales, del número de personas que en el año 2014 vivían en emergencias sociales, donde se concentraban el mayor número de personas que estaban furiosas, concretamente en Mosul, en la zona de Nínive y en la zona de Al-Anbar, las dos regiones donde el Estado Islámico creció con mayor fuerza. Y aquí empezamos a ver los nuevos hombres que empiezan al tambor, estos simpáticos jóvenes que empezaron a tocar el tambor de los angry men que había en Irak.
¿Y cómo tocaron el tambor? A través de la disrupción comunicativa. Y este es uno de los elementos claves. Aquí tenemos a Abu María al-Iraqi, un joven iraquí de apenas 30 años que está grabando una entrevista a un miliciano en Irak y forma parte de uno de los 1.500 vídeos que Estado Islámico hizo públicos en los últimos 4 años dentro de una campaña que incluía 34 medios audiovisuales, una empresa, una agencia de noticias, una empresa de comunicación, 5 revistas en idiomas occidentales, una revista en árabe, es decir, toda una multinacional de comunicación para tocar el tambor. El 25% de esos vídeos de Estado Islámico, ¿de qué melodía tocaba? Tocaba la melodía que interpretaba el malestar de la gente. Esto es un análisis del 25%, o sea, del 25% de los vídeos de Estado Islámico en los últimos años habla sobre temas de gobernanza, temas que afectan al día a día de los ciudadanos que estaban enfadados en Irak. ¿Y de qué hablan? Pues de proveer soluciones a aquellos problemas que sentía la gente de las regiones sunís de Irak. Sistema financiero, hacienda, impuestos, economía local, infraestructura, seguridad, justicia, educación, servicios sociales, sanidad, es decir, una agenda de gobierno. Educación inclusiva. Aquí tenemos a Abu Yusuf al-Australi cuidando niños en un hospital en Irak. Es decir, estaban tocando el tambor. ¿Y cómo llegaron a conectar con la opinión pública general? Bueno, pues haciéndose los dueños de las redes sociales. Esto es un análisis de una campaña de Estado Islámico general, de las que suele sacar más o menos cada día, cómo se distribuyen las redes sociales. Un análisis que está hecho con el software de una empresa española, Alto Analytics, con el cual suelo trabajar para hacer investigaciones en redes sociales, y aquí vemos cómo Estado Islámico introduce sus campañas dentro de la opinión pública, es decir, utilizando una media de 520 usuarios que empiezan con unos bots periféricos que van introduciendo de manera masiva el contenido de estas campañas en las redes sociales. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, aquí tenemos a un ciudadano francés, concretamente Adrien Lionel, que fue detenido el año pasado en Raqqa. Esto es una foto del año 2014 en el que llamaba a los ciudadanos franceses a decir: ¿a qué estáis esperando? Venir a Irak a luchar. 35.000 jóvenes de todo el mundo en 100 países distintos se unieron a este mensaje. O tenemos otras consecuencias, como Abu Nur al-Shami, cocinando en una cocina de su casa una bomba y dando instrucciones de cómo fabricar una bomba, que casualmente es la misma fórmula que estaban siguiendo los autores del atentado de Barcelona el año pasado. Es decir, la música que estaban tocando estos nuevos actores tiene unas implicaciones directas no solamente en los gobiernos de Irak y Siria, sino en la seguridad internacional. Pero van a decir, bueno, esto es un ejemplo que nos queda muy lejos, ¿no? Irak, un caso muy extremo, Estado Islámico. Vamos a un caso que nos toca más cercano. Periodo preelectoral en Italia. Este es un análisis de más de 1 millón de comunicaciones digitales de la precampaña en Italia, también hecho con la empresa Alto Analytics española. ¿Qué detectamos en este predebate electoral en Italia? Bueno, detectamos que el debate se estaba polarizando en torno a 2 conversaciones, una a favor de la inmigración y otra en contra de la inmigración. Es decir, una vez más, malestar ciudadano en torno a un tema muy concreto, en torno a una vulnerabilidad que en ese momento existía en la sociedad italiana. Haciendo un análisis más concreto de quién estaba detrás de estas 2 conversaciones, por cierto, este debate, esta red la van a ver en prácticamente todos los debates políticos en redes sociales. 2 comunidades polarizadas que apenas hablan entre ellos, lo que se llama el fenómeno de las echo chambers. Es decir, las redes sociales no están contribuyendo a un debate, sino que están contribuyendo a polarizar las posiciones que cada uno ya tenemos, porque no recibimos información de la otra comunidad, ¿no? Entonces, ¿quién estaba alimentando estos 2 debates? Pues aquí empezamos a encontrarnos una vez más con sorpresas y con agentes que están tocando el tambor. Fíjense, la comunidad anti-inmigración estaba formada por 18.000 usuarios activos, es decir, perfiles digitales activos, que generaron 470.000 comentarios. La comunidad a favor o que no estaba en contra de la inmigración tenía 35.000 usuarios y apenas generó 198.000 comentarios. ¿Qué les llama la atención de esto? Hay una especial actividad, una actividad dolosa o una voluntariedad de unos agentes que están tocando el tambor para que el debate antiinmigratorio resuene con mayor fuerza en la sociedad italiana. Es decir, no
es una comunidad de crecimiento natural. Hay alguien tocando el tambor. Haciendo un análisis de cuáles son las URLs o los medios más influyentes en esa comunidad de anti-inmigración, nos encontramos con la siguiente sorpresa. Un medio extranjero que ha coincidido que está en alguno de los países que Javier ha señalado anteriormente, que también están haciendo ataques directamente en el ciber, se posicionó como uno de los medios más influyentes dentro de la comunidad en contra de la inmigración, generando mensajes y narrativas en contra de la inmigración. Casualmente, meses después, este medio se convirtió centró su actividad especialmente en hablar sobre información sobre Cataluña en España, convirtiéndose en el segundo medio más influyente en la conversación sobre Cataluña. Es decir, pasó de estar interesado en Italia a estar de repente interesado en Cataluña. Y no solo eso, sino que nos encontramos con una red nueva que no estaba para nada definida, que acababa de empezar, de una red de medios que se llamaba Vox. No tiene nada que ver con el partido político, por favor, que nadie haga ninguna conexión. Una red que se llamaba Vox, y se llamaba Vox Italia porque quería hacerse pasar como el medio de comunicación americano Vox, que sí que es un medio real, con unas personas y con una credibilidad. Y de repente apareció en Italia, en medio de la comunidad anti-inmigración, toda una red que se llamaba Vox, que se presentaba como una red de fact-checking, y realmente era un medio nuevo que no tenía nada que ver ni con la red Vox de verdad, ni era un fact-checking, sino que se dedicaba a distribuir mensajes como este, en contra de la inmigración. Es decir, nos encontramos con agentes de un país extranjero y con agentes totalmente desconocidos que estaban alimentando de manera no natural el debate en contra de la inmigración en Italia. Vamos a otro país, a Estados Unidos. Estos mensajes están sacados de la investigación que está haciendo la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la posible alteración o influencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos. Este mensaje a favor de la comunidad LGTB con Sanders o a favor de las mujeres musulmanas con Clinton se ha demostrado que lo estaba pagando la misma persona que estaba pagando estos mensajes. O sea, el dinero venía del mismo bolsillo. Es decir, hubo una persona que no sabemos quién es, un agente que estaba tocando el tambor, que detectó unas vulnerabilidades en la sociedad de Estados Unidos y empezó una campaña masiva en redes sociales para, digamos, que fomentar esas vulnerabilidades y enfrentar a los angry men de Estados Unidos entre ellos para generar un problema de seguridad a un país considerado como adversario. Toda una declaración de guerra. Y finalmente quiero acabar con un ejemplo y les voy a dejar el misterio. No quiero acabar con que tengan un poco no quiero revelar todas las preguntas que quiero hacer. Esto es el análisis de un país, de unas elecciones recientes. Es un análisis con más de 7 millones de mensajes analizados. No voy a decir el nombre del país porque quiero que mantengan la intriga, pero quiero que vean cómo de extendida está esta metodología de la disrupción y cómo está cambiando la gobernanza o la forma que tenemos de cohesionar a los países o cómo está afectando a las propias bases de la nación-estado. Esto es un análisis de las comunidades en torno a diferentes posturas políticas. Esto es una fotografía de la conversación digital sobre esas elecciones hecha una semana antes de las elecciones. ¿Qué candidato creen que ganó estas elecciones? El amarillo, evidentemente lo ganó el amarillo. Es decir, una semana antes, ya simplemente haciendo un análisis de la conversación en redes sociales, podíamos ya ir intuyendo quién iba a ganar estas elecciones. Sorpresa, cuando intentamos analizar las conversaciones o quién estaba inflando las narrativas, nos encontramos con una metodología muy similar a la que hemos descubierto ya en diferentes casos. Es decir, el candidato rosa tenía 71.000 perfiles digitales activos y generó una media de 1.486.000 mensajes. El candidato verde tenía 148.000 perfiles activos y consiguió generar 2,5 millones de mensajes. Y el candidato amarillo tenía 126.000 perfiles activos, es decir, menos el candidato verde, y generó 5,5 millones de mensajes. Es decir, una vez más, una automatización de medios para difundir una determinada narrativa de manera no natural, no humana. Pero cuál también fue la sorpresa que entre los dos medios más influyentes dentro de esta red se encontraban dos medios que eran completamente nuevos, que nacieron meses antes de las elecciones,
que no tenían ningún tipo de credibilidad, nadie sabe quién está detrás, y se convirtieron en los medios más influyentes ya a nivel del país entero, no solamente dentro de esa comunidad. Es decir, dos medios acababan de nacer, fueron más influyentes en la conversación digital que medios que llevaban incluso más de 100 años en ese país. Y los ciudadanos no sabían quién estaba detrás de esos medios. Es decir, esta metodología está afectando no solo a la seguridad, sino a las propias raíces de la nación-estado, que es la opinión pública, ¿no? Una opinión pública informada, una opinión pública cohesionada, que si no hay una opinión pública cohesionada y bien informada, pues evidentemente es muy difícil que haya una democracia liberal sana, ¿no? ¿Quién está tocando el tambor? Bueno, pues probablemente nos estén tocando el tambor personas que nos están hablando directamente a través de nuestras tecnologías que usamos en nuestros días y no sabemos exactamente quiénes son y están afectando a la manera que tenemos de gobernarnos. Hemos pasado de un esquema en el que había 3 agentes claros que conformaban la opinión pública y hay un cierto consenso en cómo se relacionaban los agentes, instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanos. Sabíamos quién estaba tocando el tambor, éramos conscientes, y hemos pasado a este nuevo modelo, que es la metodología de la disrupción digital. Es decir, unos nuevos agentes que pueden ser subnacionales o pueden ser otros estados que detectan las vulnerabilidades que tiene nuestro sistema de gobierno, siguiendo un poco la comparativa de Javier, detectan las vulnerabilidades que tiene nuestro software democrático, no nuestro software digital, sino son ataques dirigidos a la propia naturaleza del Estado, detectan qué vulnerabilidades son, puede ser la inmigración, puede ser la crisis económica, puede ser el debate sobre los derechos LGTB, sobre las mujeres, o sea, el debate, un problema de integración territorial, pueden ser las vulnerabilidades que tenga una sociedad, crean unas narrativas transmedia, unas narrativas que crean una resonancia en el malestar de los ciudadanos, introducen estas narrativas en una red de medios propios que ya no necesitan el papel intermediador de los medios de comunicación tradicionales porque pueden conectarse de manera directa con los ciudadanos y finalmente utilizan un uso automatizado o no humano de las redes sociales, de tal manera que puedan ampliar su mensaje y llegar al mayor número de ciudadanos. ¿Cuál es el reto de los estados? Bueno, pues voy a citar otra vez